Esta villa se encuentra dentro de la urbanización Cascada de Camoján. Es una de las urbanizaciones o de las zonas más prestigiosas no solamente de Marbella, sino de toda la Costa del Sol. Son varios los valores que la hacen única, principalmente el enclave natural en el que se encuentra, las vistas impresionantes a toda la costa y luego su cercanía tanto al centro de Marbella como a la Milla de Oro como a Puerto Banús. Soy Juan Carlos Tortosa, soy el arquitecto responsable de la Villa Camoján 55 para el Grupo Vasari. Es digamos, una villa más de alto nivel, de grandes superficies y luego, por lo que he dicho antes, por el sitio. Es un lugar impresionante con el valor del enclave natural y eso hacía que este proyecto fuese muy atractivo para todo el equipo. Cuando llegamos aquí, cuando recibimos el encargo, llegamos a ver la parcela, pues prácticamente había una parcela que no estaba construida, era prácticamente tierra de cultivo y salvo en la zona norte, que había una serie de árboles en la ribera del arroyo y que se han mantenido a lo largo del proyecto y básicamente es como empezar con un folio en blanco, o sea, se empezó el proyecto desde cero. Una constante, digamos, que se mantiene en todo el proyecto y entendemos que en todos los puntos de la vivienda es que haya una relación muy fluida con el exterior, que no solamente el exterior se haga presente dentro de la vivienda, sino que a su vez la transición de los espacios interiores a los exteriores sea muy natural, pausada, sin gran dramatismo. En algunos puntos pues, se pueden ver que hay elementos vegetales dentro de la casa, grandes ventanales y eso pues básicamente lo que se ha perseguido en todo el proyecto. El principal hándicap que teníamos eran las proporciones un poco singulares de esta parcela que era muy alargada, entonces el proyecto tenía que solventar este tema y al final bueno, pues creo que se ha conseguido con la estructuración de los espacios, con este gran hall que hay en la entrada que permite articular todo el edificio y sin que dé la sensación de ser un espacio alargado ni muchísimo menos. Entonces creo que el hándicap inicial pues, ha sido superado con creces con el proyecto. Se pretendía pues, generar una entrada importante, el nivel de la propia vivienda. Entonces, de ahí esa escalera, a su vez, esa escalera también va, digamos, apoyada, o la idea que vaya apoyada en un muro de piedra, que ese muro de piedra, digamos, hace un poco como la estructura de la vivienda y a su vez, pues, bueno, darle esa proporcionalidad que se pretendía desde el principio. La escultura se sitúa en un patio digamos trasero, pero está situada a propósito en ese punto porque se va un poco como el eje de entrada a la vivienda. La vivienda parte de un cuerpo central, digamos el punto de fuga tras el gran vestíbulo de entrada es la escultura. Esa escultura digamos sirve de unión entre lo que es la entrada del visitante a la vivienda, como luego después si está dentro de la vivienda se puede ver a través del propio comedor, la propia cocina.
un poco es el punto de atracción desde la entrada. El volumen norte, digamos, donde está el gimnasio, que es un poco el volumen un poco más significativo por la forma y demás, pues lleva una estructura importante porque es un cuerpo que está totalmente volado. Entonces, pues bueno, hubo que meter una estructura triangular, estructura metálica, y cuando estaba ya la estructura hecha, pues el promotor pidió que por qué no se dejaba ver. Y al final pues así hicimos, o sea, eso estaba previsto que fuese totalmente revestido de piedra, y al final se puede ver que hay unos elementos metálicos que digamos que forman parte de la estructura, y es algo, digamos, natural que ha surgido sobre la marcha, y yo creo que al final pues ha sido interesante. Partimos de la base que estamos con una villa contemporánea de grandes dimensiones que tenía, digamos, muchos indicios de que podía llegar a ser una villa muy fría por las dimensiones y por el tipo de arquitectura. Entonces se han utilizado materiales muy cálidos, especialmente la piedra de travertino y la madera. Eso pues contribuye un poco a hacerlo más acogedor, y aparte de que se integra mucho mejor en todo lo que hay en entorno, aparte también del tema de elementos vegetales que se reparten por toda la vivienda, la relación con las terrazas y demás. Tiene importantes desafíos estructurales. Por ejemplo, los porches, si te das cuenta, son unos porches muy grandes, sin pilares, todo volado, o sea, crear grandes espacios, y bueno, pues a nivel estructural pues, ha sido bastante importante, tanto digamos, lo que hablaba antes del cuerpo trasero del gimnasio, que va totalmente volado sobre el porche, como el porche que da al sur, tanto en planta baja como en planta superior. Pues bueno, la idea que se pretendía es que, digamos, planta libre, que no hubiese pilares, que digamos que el entorno, como vemos al principio, el entorno se meta dentro de lo que es la propia vivienda, haya un contacto directo y fluido entre el interior de la vivienda y el exterior. Es importante en este tipo de villa un poco cuidar los detalles, y que los detalles estén en el nivel del tipo de vivienda que estamos trabajando. Aquí se ha tenido mucho cuidado con el tema del diseño de los techos, que es algo singular, con la altura de rodapiés, una altura más alta de lo estándar, de lo normal. El formato del suelo, que es una piedra natural, piedra caliza, palancar, de gran formato. El diseño de todo lo que son las habitaciones, los guardarropas, por ejemplo, la carpintería, va suelo-techo, una altura más alta de lo normal, todo un poco para ir en línea con ese tipo de vivienda que queremos construir, o que en este caso se ha construido, y en base un poco a las exigencias del mercado. En la zona norte, el gimnasio para mí es un punto fantástico, porque es un encuentro entre el entorno que hablábamos antes, se ve toda la concha. El espacio es ideal. Luego, como antesala a ese gimnasio, hay un elemento vegetal que es un olivo, que hace de filtro, digamos, para un poco ir pausando ese contacto con el exterior, y a su vez también sirve un poco como punto de atracción. Una vez que estás en el hall y miras hacia el norte y ves como el exterior se hace presente dentro de la vivienda. Entonces yo creo que ese espacio es único. Cuando recibimos el encargo, nuestro cliente, el Grupo Vasari, en fin, nos dio libertad prácticamente total en hacer lo que creíamos conveniente. Es verdad que siempre participa un poco en todo, colabora con nosotros, pero la idea básicamente es una villa contemporánea y mantener esa relación con el entorno, o sea, hacer que el entorno se hiciera presente en todos los puntos de la vivienda, y creo que al final eso se ha conseguido.